buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas Viernes de Personaje. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Belén? Muy buenas noches, es viernes y hoy tenemos el gusto de recibir a don Guillermo Martínez Mora, una persona que tanto Belén como un servidor estimamos mucho, apreciamos. Y bueno, pues hoy vamos a platicar una hora con él. Sí, estamos muy contentos de recibirlo. Antes de darle la bienvenida, vamos a escuchar parte de su trayectoria. Guillermo Martínez Mora cuenta con una maestría en políticas públicas, especializado en política y gestión educativa por la Flaxo. Fue diputado local por el PAN en el Distrito 10 y regidor de Zapopan en 2 ocasiones. Se destacó como miembro del Consejo Nacional de Comercio Exterior de Occidente. Participó en la 26ª Asamblea de la UNESCO en San José, Costa Rica. Se desempeñó como presidente de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Escuela Media Superior. Por otra parte, fue representante del Instituto de las Artesanías Jalisciense. Como presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Nacional, realizó la presentación ante la Comisión de Educación del Congreso del Estado de una propuesta y promoción de la Ley Estatal de Educación, en la cual se logró que se reconociera a los padres como responsables de la educación de sus hijos. Única ley a nivel nacional que lo reconoce. Empresario y político. Esta noche, en Viernes de Personaje, nos acompaña Guillermo Martínez Mora. Guillermo, muy buenas noches. Al contrario, Belén, Enrique, buenas noches. Muchísimas gracias por su amistad y sobre todo muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir y conversar con ustedes y bueno, pues con la sociedad en todo aquello que ustedes hoy me hagan que participe con ellos. Gracias, don Guillermo. Hay muchísimas preguntas, muchos temas para platicar contigo, pero antes me gustaría saber tu opinión sobre el tema Trump, sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es el monotema. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Y tú que aparte le sabes mucho a la economía, ¿qué puede pasar? Pues mira, ¿qué puede pasar? Yo creo que son problemas de mercados que vienen y distorsionan cuestiones de momentos. Si yo creo que la economía, como todo, tiene que tomar el ritmo y el rumbo que corresponde. Son momentos difíciles. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente genera una gran polémica, claro, como la que hoy se está generando, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Creo que va a recaer una enorme responsabilidad en un personaje como él, en donde tendrá que todo aquello que él descompuso y llamó a una revolución, hoy la va a tener él mismo que contener. Claro, que meter al y esto, pues estamos hablando no de un país centroamericano, estamos hablando de un líder mundial, donde el papel y la responsabilidad de un país como los Estados Unidos, pues debe de generar, y sobre todo un presidente, pues una enorme corresponsabilidad en el papel que juegue el mundo entero. No nomás estamos hablando de un país como el nuestro pues nos afecta muchísimo. Las relaciones que siempre habían sido muy cordiales parecieran que no son así ya en este momento. Yo esperaría que todo esto va a tomar un rumbo diferente. Los proyectos políticos pues terminan en el corto plazo siendo muy diferentes, sí, a lo que se plantea en las campañas, a lo que se plantea en la forma de gobernar. Y bueno, y por el otro lado, algo que me parece fundamental, en los Estados Unidos los presidentes no tienen las decisiones de todo lo que van a hacer. Claro. El Senado pesa, la Cámara de Representantes pesa, y entonces pues, todas esas cosas pues tendrán que pasar por ese rumbo. A mí lo que me extraña mucho que el gobierno mexicano no haya tomado acciones para generar contactos ya inmediatos. Ya desde ayer debieron de haber estado generando contactos directos con las gentes cercanas a él. Y bueno, quizás hasta el mismo presidente ya debería estar organizando un viaje, no la próxima semana, esta misma semana. Pues eso podría atemperar los mercados, generar una dinámica monetaria de una forma mucho más tranquila. Pero bueno, hay que esperar. Lo único que sí creo es que los mexicanos hoy más que nunca debemos de estar unidos y debemos de trabajar con responsabilidad y con honestidad. Don Guillermo, siendo usted uno de los comercializadores pues, más importantes de México, yo diría, y con una relación muy importante con Estados Unidos, ¿cómo percibe usted o qué repercusiones tendrá al menos esta amenaza que ha hecho Donald Trump de modificar el Tratado de Libre Comercio? ¿Habrá repercusiones? Yo creo, en primer lugar,
el hablar de darlo por terminado, me parece que eso es algo que no lo va a lograr nunca. Hacer modificaciones, yo diría que incluso después de ya tantos años ya merece una revisión que nos permita, tanto a Estados Unidos como a nosotros, pues revisar algunos errores en lo que se haya plasmado, generar un cambio en las dinámicas económicas, después de que pues estamos hablando de prácticamente 20 años. De que hemos iniciado un tratado de libre comercio. Entonces yo creo que va a ir por ahí en una revisión del tratado de libre comercio que va a ser para bien para México y para los Estados Unidos. Estamos, don Guillermo, en posición realmente de que si se abre esta caja de Pandora de negociación del tratado, ¿estamos en posición de tomar mayores ventajas o en realidad teniendo un presidente que su discurso lo ha basado en el antimexicanismo, en pensar que nosotros nos tomamos algunas ventajas por encima de lo legal con los Estados Unidos, crees que realmente tenemos posibilidad de ganar ventajas en una negociación? Yo lo que creo que también ellos tienen que tener muchísimo cuidado en las negociaciones. México también puede voltear a otros mundos, a otras economías, mercados, que siendo un vecino como los Estados Unidos, pues no creo que le convenga a los Estados Unidos que esto suceda. Entonces yo creo que esto tendrá que tener una templanza en la relación que tiene que prevalecer. Pues estamos hablando de un hombre que ha sido protagónico toda su vida y que, bueno, no sabe de política, es primera experiencia política que tiene, en donde, pues, hoy decía en la mañana, en la entrevista con Obama, yo tendré que, y acepto que tendré que recurrir a muchos consejos del presidente Obama. Entonces, a mí me parece que esto nos da con claridad. Hay personajes muy importantes con experiencia política detrás de él. Giuliani creo que es un hombre que, a pesar de ser duro en las decisiones que toma, también es un individuo que sabe de política y que estamos hablando de una política internacional con un país que es su vecino. No es lo mismo un país a una gran distancia, a una vecindad como la que vivimos México y Canadá, en donde, bueno, pues eso tendrá que jugar un papel muy importante. Claro. Oiga, don Guillermo, ¿y qué rubro o qué rubros considera usted que sí deberían de revisarse en el Tratado de Libre Comercio al margen de lo que suceda con Donald Trump? Mira, yo creo que lo primero es una serie de factores que no han entrado a la práctica. Por ejemplo, el transporte. Creo que el transporte es algo que ha sido una serie de simulaciones. No ha habido una práctica. Me queda claro el reclamo que hacen porque en México no nos hemos profesionalizado en ese sentido, no hemos sido capaces de generar programas de capacitación para que los choferes puedan también adquirir la responsabilidad que Estados Unidos reclama a sus propios compatriotas. A mí me parece que el tema que también es la parte de la agricultura, creo que es otro tema que tendrá que revisarse. El tema automotriz, creo que será uno de los preferentes que él querrá revisar, pero pues que tendrá que entender pues que no puede jugar vendiéndole más caro o pagando salarios como los que pagan en Estados Unidos, a diferencia de los salarios que se pagan en México. Entonces creo que son de las cosas que deben de entrarse a una revisión más profunda y bueno, pues algunos temas que tienen que empezarse a ver ya con el tema de resolver los temas migratorios, porque se habla de hacer murallas. Puedes tú poner todas las murallas del mundo, todo se puede destruir. Y burlar, ¿no? Y se puede burlar. Entonces, creo que no es la solución, ¿sí? Él, obviamente, porque ya lo prometió, tendrá que hacerlo, pero de eso a que México lo pague, creo que habrá una enorme distancia. Claro que sí. Don Guillermo, podemos pasarnos hablando de Estados Unidos y de Trump, que es el tema en los últimos días. Pero bueno, ahorita, don Guillermo, eres regidor de Zapopan. Siempre ha estado, tu trayectoria ha estado vinculada al municipio de Zapopan. Platícanos de esta segunda etapa en el Cabildo de Zapopan y sobre todo de la administración de Pablo Lemus. ¿Qué has podido ver desde el Cabildo? Bueno, algo que a mí me parece y que ha sido una cosa muy satisfactoria para mí ha sido el diálogo de apertura que hemos tenido Pablo y yo, independientemente de ser compañeros en Coparmex, ¿no? Fuimos los dos presidentes. Yo tuve la satisfacción de
de invitar a Pablo cuando fui presidente para que él se hiciera cargo del programa que teníamos en aquel entonces en una cadena de televisión aquí en Guadalajara. Y me une una buena amistad y esto ha abierto pues, mucho diálogo entre él y yo. He podido tener la oportunidad de exponerle mi experiencia en la vida pública. Y esto lo escucha pues, receptivo, son lo aspectos que me llevan de satisfacción porque hemos hecho una administración no de contrastes ni agarres, ni mucho menos, sino un ayuntamiento que iniciemos a hacer proyectos, y digo iniciemos porque pues, iniciar una vida pública no es fácil, no. Y mucho menos en 3 años. Creo que la reforma que en Jalisco hicimos para que se pueda reelegir puede ser un papel muy importante para los ciudadanos. Ojalá los ciudadanos se percaten de ello, porque 3 años de gobierno, pues, ahora sí, como dijera la canción, no son nada, ¿no? No son nada, claro. Definitivamente. Oiga, don Guillermo, ¿y cómo es la relación en el día a día? ¿Pablo Lemus se acerca regularmente a usted a consultarle algunas cuestiones o sí se guarda, digamos, un poquito más esa distancia de alcalde? Fíjate, Belén, que no. Cuando él tiene alguna cosa me habla, el WhatsApp es maravilloso, entonces nos escribimos con mucha frecuencia. Hoy si yo tengo algo que tengo alguna duda, también lo hago por la propia vía. Siempre que yo le he pedido una reunión, he tenido el tiempo que es necesitado para expresarle lo que yo considero tenemos que hacer como oposición, y creo que eso ha hecho que podamos caminar. Obviamente ha habido aspectos que él ha tomado decisiones y que pues no hemos compartido. La ampliación de la nómina, que es algo que le hemos criticado mucho desde el inicio, los sueldos que ha realizado, pero también el reconocimiento, por ejemplo, al trabajo que se ha hecho en obra pública, la transparencia que se ha manejado la obra pública en el municipio, cuando menos a raíz de que yo ejercí una presión muy fuerte para que en Zapopan se respetara lo que hemos hecho toda la vida, o sea, un consejo que es la que aprueba la obra pública y no como se hacía en Tlajomulco, donde es un concepto total y absolutamente diferente. A partir de que yo ejercí la presión necesaria en ese sentido, se hicieron los cambios y bueno, ahora puedo decir que quizás son de las áreas que podemos sentirnos más satisfechos de que se ha hecho una transparencia en la obra pública, que se está buscando incluso que cuando un constructor no gana, ponerlo en una lista para que cuando haya obra para asignación directa, tomemos en cuenta a esos constructores para que la obra pública empiece a distribuirse entre varias constructoras y no solamente entre las que tengan más poder económico o presenten los presupuestos mejores, ¿no? Claro. Vamos al corte, Belén. Estamos con Guillermo Martínez Mora. Estamos de regreso en Perspectivas, esta noche de viernes, platicando con don Guillermo Martínez Mora. Y a mí me gustaría preguntarle, don Guillermo, sobre un asunto que se me hace que no quedó tan claro en su momento, que fue esta idea de que tal vez dabas un paso para integrarte al proyecto de Movimiento Ciudadano en su momento. Recuerdo que en el Congreso formaron un bloque, algunos diputados del PAN y unos diputados de MC. Incluso después, don Guillermo, se filtró que te habían medido en encuestas y si podías ser candidato de MC a la alcaldía de Zapopan. ¿Qué pasó? ¿Te hablaste con Enrique Alfaro? ¿No hablaste? ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, primero déjame decirte que pues con Enrique me uno una amistad de hace muchísimos muchos años, ¿no? Su familia, o sea, su mamá, sus tías son como mis hermanas y así nos decimos. Entonces, bueno, las diferencias que yo tuve con mi fracción parlamentaria en el PAN en su momento, por la forma de aceptar las negociaciones que no iban, desde mi punto de vista, nos llevó a formar junto con Movimiento Ciudadano y muy en especial con alguien que yo estimo mucho y aprendí a estimarlo por la limpieza, por la transparencia que tiene, que es el caso de Clemente Castañeda. Creo que Clemente es de las gentes que están cerca de Enrique, que es un individuo con una gran visión, con una autenticidad en su forma de pensar.
Entonces, eso me hizo que pudiéramos hacer varios proyectos que concluimos. Los 5 que estuvimos participando juntos, al final yo regresé a mi fracción. Nunca he pretendido buscar o encontrar soluciones en otro lado. Efectivamente, sí se hicieron algunas encuestas, sí platicamos con y cosa que yo le agradezco mucho, en especial a Clemente y a Enrique. Me invitaron a que participara incluso en la búsqueda de una diputación federal, que pues ahora me arrepiento porque veo el trabajo tan exitoso de Clemente que digo, híjole, cómo me hubiera encantado participar junto con Clemente en esa revolución. Sí, para ser una fracción tan pequeña que está haciendo Clemente en el Congreso de la Unión. Pero bueno, a veces hay que tener su propio criterio. No comparto muchas cosas que pasan en mi partido y las sigo sin compartir todavía. Y lo dices aparte. Y lo digo y lo he dicho al interior y al exterior, pero ahora digo, ¿sabes qué? La lucha no es por los partidos, la lucha es por el trabajo que uno tiene que hacer en favor de la ciudadanía. Eso es lo que me motivó a mí entrar a la vida pública. A Belén le consta los tiempos que estuvimos en Coparmex, cómo yo alegaba, peleaba, porque veía gobiernos pues, que no estábamos trabajando para el fin que nosotros queríamos. Y acepté, cuando el licenciado Ramírez Acuña me invitó, acepté precisamente con esa ilusión de decir, híjole, yo quiero ir a hacer un cambio, ¿sí? Aunque ha sido muy pequeño, porque ahora también veo que los políticos en México están muy rancios. Ojalá, totalmente. Y creo que nos va a pasar lo mismo que nos está pasando en Estados Unidos, que pasó en Inglaterra, que pasó en Colombia. Una sociedad harta de sistemas políticos ya arcaicos, llenos de corrupción, en donde, bueno, pues aspiramos los ciudadanos ya a cosas mucho mejores que lo que se está viviendo, ¿no? Totalmente. Y ahora que hace alusión a aquella época, don Guillermo, definitivamente recordamos un papel protagónico de Coparmex. Se lo planteamos incluso en otra ocasión al presidente actual de Coparmex, cómo este organismo empresarial ha ido perdiendo como ese liderazgo, ese empuje de cara a las autoridades para exigir realmente pues lo que tienen que hacer, un trabajo adecuado para el ciudadano, para el empresariado y para todos los sectores que conforman este Estado. Bueno, voy a hacer una primera crítica que he hecho. Nunca he hecho una crítica de mi sector, ¿no? Comparto contigo, Belén, creo que hoy los organismos empresariales, no nomás Coparmex, han perdido un gran liderazgo, porque el liderazgo no nomás es el papel que se tiene con los políticos. Un expresidente de Coparmex un día en campaña vino y me dijo, oye Guillermo, ¿qué me recomiendas tú? Le dije, bueno, yo te voy a recomendar, nunca vayas a Casa Jalisco a desayunar ni a comer, mucho menos a tomarte algunos alcoholes con los gobernadores. ¿Por qué? Porque no te dan la libertad de que tú actúes. Yo, a pesar de que hoy tengo una gran amistad y admiración por Alberto Cárdenas, jamás en mi periodo fui o acepté un desayuno, una comida en Casa Jalisco. Pero eso me dio la libertad pues, de irme a meter al Congreso, a exigir la modificación para que en Jalisco la ley que castigaba a los secuestradores fuera una ley que no tuviera opción de amparo, porque en Jalisco era delito menor, como fue meternos a Casa Jalisco para reclamar el aspecto de los secuestros, cuando aquel secuestro de la niña de Orendain, y eso le da a uno la libertad de poder uno actuar con el pensamiento que uno considera debe tener. Y cuando no es así, pues tienes liderazgo, pues quizás con los gobernantes, pero pierdes el liderazgo, como hoy está perdido, con los empresarios, con quien representas. No se sienten representados. ¿Por qué? Porque no estás públicamente diciéndole al empresario qué es lo que estás peleando por él, ¿no? Por lo que te entiendo, Guillermo, demasiado cercanos al poder, las cúpulas empresariales. Sí, yo las veo. Y menos a la sociedad. Menos a quien representa. Por eso, en a este caso, los empresarios. Sí. A los empresarios, a los comerciantes. Sí. O sea, mucho más
cerca del poder que de quien representa, ¿no? Claro. Don Guillermo, yo recuerdo que alguna vez me platicaste la forma en que llegaste a la presidencia de Coparmex, una historia peculiar. ¿Por qué no lo que nos puedas platicar nos compartes con la gente que nos está viendo? Bueno, pues en alguna ocasión... No eras el consentido, digamos. Yo había hecho una carrera muy interesante en Coparmex porque empecé desde ir de oyente a las juntas de consejo de Coparmex y después fui consejero asesor, después ya fui consejero de Coparmex, después fui consejero nacional. Esto me abrió las puertas para presidir la Comisión Nacional de Educación de Coparmex y posteriormente la Comisión Nacional de Educación del Sector Empresarial, junto con un gran hombre que es Lorenzo Serviche. Y cuando yo tomo la decisión, después de haber pasado por todas estas oportunidades, pues hubo alguien que me dijo que no tenía pedigrí, así textualmente, ¿no? Entonces yo lo único que les dije, bueno, pues denme la oportunidad de hacer campaña y bueno, ya veremos en los números. Si le importa mucho el pedigrí. Recordemos que en Coparmex la votación es el número de trabajadores que tienes en tus empresas. Entonces, pues sí, me fui a Telmex, me fui con Jorge Vergara, me fui con empresas muy grandes y bueno, posteriormente hubo una reflexión muy interesante de los liderazgos de Coparmex en Jalisco y me llamaron un día y me dijeron, Guillermo, ¿sabes qué? Tienes razón, vámonos para adelante, armemos un consejo, lo armamos, ellos alguna vez tuvieron dudas, y pues en mi periodo tuvimos que hacer las reformas de los estatutos de Coparmex y en ellos dejamos plasmado la voluntad de todos, no la voluntad mía como presidente. Claro. ¿No? Aunque en aquella ocasión con algún empresario muy importante tuve una confrontación porque en la primera junta de consejo me gritó y me exigía que yo tenía que hacer caso de lo que me dijeran en la Cámara de Comercio y yo dije, no, Coparmex es Coparmex, ¿no? Y algún consejero algún día me reclamó y le dije, a ver, a Guillermo Martínez Mora le puede gritar cualquiera porque Guillermo Martínez Mora se va a defender. Pero al presidente de Coparmex, ni el más rico ni el más poderoso. Coparmex es una institución que debemos de respetar todos y esto me valió hacer mucha amistad con muchos de ellos y a lo mejor no mucha con algunos, pero con la gran mayoría pudimos llevar una Coparmex muy representativa, con mucha actividad y no nomás yo, pues en aquel entonces Alejandro Elizondo en la Cámara de Comercio, sí. José Luis Macías en el Consejo de Cámaras Industriales, pues nos armamos un trío ahí que teníamos peso en las cosas que se hacían. Una época muy combativa, don Guillermo. El sector, pues había varios sectores que estaban muy sólidos en aquella época y que realmente plantaban mucha cara frente a las autoridades. Pero esto nos da pie también, don Guillermo, para preguntarle un poco sobre su trayectoria empresarial. ¿Cómo nace? ¿Dónde inicia? Pues mira, Belén, yo inicio a los 13 años trabajando. En aquel entonces fue a raíz de la muerte de mi papá. Tengo que salir a buscar empleo porque había que llevar el sustento a la casa. Y mi inicio en el Club Industriales como office boy, y de ahí fui ayudante de mesero, ayudante de cantinero. Al mismo tiempo estudiaba mi carrera como contador público. Hay un hombre que yo tengo un enorme recuerdo y un gran agradecimiento que fue don Salvador López Chávez, que me dio la oportunidad de poder estudiar y trabajar. Y luego de ahí me voy a trabajar en una empresa de Nuevo León. Luego inicio en Gillette como promotor de ventas y llego en 9 años a ser el director de ventas de la empresa. Y luego de ahí me voy a Pons y ya me contrata Sergio Bueno, que era el dueño de Arco Iris, como gerente general del agua Arco Iris. Y un año después, pues como vicepresidente del grupo junto con los señores García Arce. Esto me hizo que me empezara a acercar a los organismos empresariales,
Mi primer organismo empresarial fue la Cámara de la Industria Alimenticia, donde fui presidente de, eso muy poca gente lo sabe, todo el mundo me conceptualiza en Coparmex. Mi primer puesto fue presidente de la Comisión de Aguas, luego fui vicepresidente de la Cámara, cuando fue Agustín Bueno Cadena presidente de la Cámara, y fue mi trayectoria. Después ya puse mi propio negocio, y bueno, pues eso me hizo entrar al mundo empresarial, y bueno, ya después entré al mundo político también. ¿No? Digamos que no eres un empresario de herencias. No. O sea, es alguien que empezaste desde abajo. Para satisfacción mía, y espero el halago de mis hijos algún día, lo que tengo lo debo a mi esfuerzo, a mi trabajo. Pero es una rareza eso. Y a mi dedicación. Sí. La mayoría de los empresarios, pues... Lo cual le da muchísima más valía, ¿no? Vamos al corte, seguimos con don Guillermo Martínez Mora. De regreso en Perspectivas. Belén, se nos está yendo volando este programa con Guillermo Martínez Mora. Y bueno, aprovechamos para mostrar fotografías y seguir platicando algunos temas. No hemos hablado de su paso por el gobierno, Secretaría de Educación, todos los puestos. Su trayectoria política también, cómo es que llega al Partido Acción Nacional. Pero, don Guillermo, vamos a entrar a esta sección que a nosotros nos encanta, donde ustedes amablemente nos comparten parte de su álbum personal, de su álbum fotográfico. Así que, si le parece, vamos a la primera fotografía que tenemos en pantalla. A mi mamá. Con tu madre. Y es usted el que está en brazos, evidentemente. Así es. ¿Cuándo y dónde nace don Guillermo? Nací el 23 de junio de 1948 en el barrio del Santuario. Ah, mira. En el barrio del Santuario. Tapatío. Sí. A la legislatura 60, ¿no? En el Congreso, la legislatura 60. Fíjate que fue una buena legislatura hasta el final. Pues le pusimos mucho orden administrativo, que creo que hoy están echando para atrás. Pero bueno, ya es responsabilidad de los nuevos. De los que están. Sí. Coparmex. Ahí sí. Mi organismo que será de toda mi vida. Ahí se siente en casa, ¿no? Ahí es totalmente mi casa. ¿Asiste todavía a las reuniones de Coparmex? Claro. Últimamente he dejado de ir por la parte política, ¿no? Somos dos presidentes. Claro. El caso de Pablo y el caso mío, entonces como que quiero respetar mucho el ámbito y no propiciar ni preguntas ni dar respuestas en un ámbito pues que es la casa de los dos, ¿no? Claro. Algo que no hemos dicho, don Guillermo, es que usted fue secretario de Educación en Jalisco y que actualmente preside la Comisión Edilicia de Educación en el Ayuntamiento de Zapopan. Y en el Congreso también presidí la Comisión de Educación. Y está ahí precisamente en un foro de la reforma educativa. Eso fue precisamente la reforma educativa, en el cual yo debo decir que para mí es una reforma muy importante, pero no completa. Creo que ha faltado la parte institucional de los maestros, la capacitación, la formación. Creo que no se ha tocado la parte de las escuelas normales para generar los maestros del futuro. Claro. Estamos enseñando al mismo tiempo los conceptos de la electrónica moderna a los maestros que a los niños. Y entonces eso pues obviamente tiene que estar generando un desconcierto y bueno, pues a veces los niños, seguramente me tocó a mí cuando echamos a andar el sistema que implementó Fox, donde los niños se burlaban de los maestros, ¿no? Porque los maestros no sabían manejar los sistemas, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí afuera del ayuntamiento, ¿no? Aquí afuera del ayuntamiento. El ayuntamiento de mi municipio. Claro. Siempre he buscado a estar cerca de mi municipio porque aquí vivo, ¿no? Y aquí vive mi familia. Zapopan, en la tribuna ahí también. En la tribuna del Congreso, representando también mi municipio, en el Distrito 10. Distrito 10, ¿no? El famoso Distrito 10 para los panistas, ¿no? Era un gran... Ahora ya no es panista. Ahora ya no es panista. Era un bastión importantísimo del PAN. Importantísimo, no lo perdí desde el 91. Ahí estoy con parte de mis amigos de Movimiento Ciudadano. Pues dicen que no te ibas a ir a MC, don Guillermo. Oye, las pruebas nos repetimos. Yo les digo, acabo de ir al informe de Vero y todo el mundo se voltea y yo, pues es que con Vero, con todos ellos hice una gran amistad
Sí. Y bueno, pues la amistad está al margen de cualquier los cosa. Colores, por supuesto. Y yo les tengo una gran amistad, tanto a Víctor Sánchez como a Clemente, muy en especial. Que Víctor sí se fue, empezó en el PAN la Víctor legislatura. Sí. Era el que menos creía yo que se iba a ir. Fíjate. Era el que menos creí que se iba a ir. Y Esqueri, él sí. No, el Esqueri de Ricardo siempre. Bueno, y para que no digan, ahí está Companista, ¿no? Ahí estoy con Panista y con Margarita. Margarita, y al lado, ¿quién es? Lucy Pérez. Es Lucy Lucy Pérez Camarena, sí. ¿Es su candidata? Es mi candidata. Sí. Efectivamente. Margarita Zavala. Sí. ¿Va a ser presidenta de México? Yo esperaría, creo que sería una gran presidenta, Margarita. Creo que es una gente que la vida la ha llevado a que se prepare en el mundo que ella puede entregar. Y es una mujer, con todo respeto a Felipe, porque también lo estimo, pero creo que es más política Margarita. Sí, ¿no? Y más trayectoria y todo. Aquí, esto es una entrevista que le hizo Mural, ¿no? Es una entrevista de Mural en la casa de ustedes. Sí, la haberlo leído. Sí. Entre lucha y suerte, qué bonito título. Estoy contra la corrupción y la impunidad. También recortes de periódicos, ¿no? Así. De temas que ha encabezado Guillermo Martínez Mora. Para mí la educación, la corrupción y la transparencia creo que es el aspecto fundamental que debería de prevalecer en nuestros políticos, ¿no? Qué gran batalla dio en el Congreso con este tema de la corrupción, que fue precisamente un poco lo que generó algunos conflictos al interior de su partido, Guillermo. Fue el tema que yo no permití que se creciera la nómina, que no permití el tema del abuso en el manejo del presupuesto. Los magistrados, recuerdo. El tema de los magistrados, que hoy es un gran tema en Jalisco. Yo desde entonces decía, no podemos tener el nivel, y en eso me apena que la 60 legislatura, pues a muchos de los que nombramos, nombraron, porque yo siempre me opuse, salvo uno o dos gentes que yo consideraba que tenían prestigio. Y yo siempre he dicho, creo que lo más grave que tenemos en Jalisco es la impartición de la justicia. Creo que no tenemos, en su mayoría, con excepciones, gente que represente la justicia en favor del que menos tiene, ¿no? ¿Hasta dónde debería llegar, por ejemplo, el caso Vega Pámanes? Pues yo creo que si se recorriese en el sistema judicial en Jalisco, pues aparecerían varios. Claro. No es el único, ¿no? No es el único. Don Guillermo, ¿cómo decides involucrarte en el gobierno? Te invita Francisco Ramírez Acuña a su gabinete. Cuando te llama por teléfono y te dice personalmente, oye, me gustaría que formaras parte, ¿lo pensaste? Dijiste, no, le voy a decir que no, está loco. ¿Qué pensaste en ese momento? No, fíjate que no. Cuando Paco Ramírez me invitó a que formara parte de su equipo de gobierno sin haberme dicho en qué puesto, en ese momento vino a mí en la mente el decir, oye, pues lo que has criticado, tienes hoy la gran oportunidad de demostrar que sí se pueden hacer las cosas. Y fue que inmediatamente le di mi respuesta afirmativa, haciéndote la aclaración. Antes me había invitado el PRI. ¿Ah, sí? A mí. Me había invitado, yo iba a ser el candidato a senador en lugar de Raimundo Gómez Flores. Órale. O sea, Raimundo me invitó a mí. Oye, esa sí es nota. Pero en aquel entonces, pues yo le dije, primero, había ahí unas propuestas que no estaban muy de acuerdo conmigo. Y segundo, pues yo le dije a Raimundo, no puedo haber peleado ser presidente de Coparmex y luego decir me voy para que a unos cuantos meses pide licencia. Ese fue un día de discusión, prácticamente todo un día. Me habló desde la presidenta nacional del PRI en esa ocasión. Pero finalmente caí en las garras de la tentación de la vida pública y acepté al licenciado Ramírez Acuña, y un día antes, prácticamente de la toma de posición, me invitó como secretario de Administración y como presidente de Pensiones del Estado, ¿no? Y ahí estuve pues 7 meses, y un día muy extrañado yo me invita a la Secretaría de Educación Pública, y bueno, pues siendo el sueño, porque además nada para mí puede ser más satisfactorio en mi vida pública que haber sido secretario de Educación Pública. Creo que además fui muy polémico porque pues tomé muchas acciones
en la búsqueda de transparentar. Fuimos el primer estado que implementamos en la materia de civismo, fuimos el primer estado que las plazas se otorgaron por exámenes de oposición, fuimos el primer estado que trabajamos junto con el sindicato y con el apoyo incluso de la maestra para hacer que las plazas no tuviera el número de plazas comisionadas que teníamos cuando yo llegué. Cuando yo salí de la Secretaría dejamos 72 plazas contra 1,100 y pico que teníamos originalmente. Hicimos mucho trabajo para limpiar el tema de las tienditas, para transparentar el manejo de las tiendas. Fue mi primer gran lucha contra los aviadores, ¿sí? Y bueno, para mí hablar de educación es así como poderme pasar días enteros claro, platicando del tema. Oiga, don Guillermo, ¿no cree usted que se ha desvirtuado un poquito este espíritu que sí se tenía desde el sector empresarial, y si hay una oportunidad de ir a luchar por lo que se ha reclamado desde el sector empresarial, tomar esa posibilidad? Me da la impresión, no sé, usted me lo dirá, que hoy algunos organismos empresariales más bien han sido utilizados al revés, como trampolín para llegar a un puesto de poder, como una puerta para ingresar al poder, al gobierno. Pues mira, empezando porque hemos caído en tener muchas tentaciones. El edificio que hizo Emilio González Márquez a un lado de la Expo, donde hoy están muchos de los organismos empresariales, pues fue un edificio que construyó el gobierno del Estado, ¿no? Y que el equipamiento, pues mucho del equipamiento se hizo con apoyo del gobierno del Estado. Y creo que si algo tuvimos en Coparmex, todavía en el periodo, creo que todavía en el de Pablo y de Fernando Pérez Aguayo y de Diego Garibay, pagábamos hasta nuestros viajes al Distrito Federal. O sea, no se pagaba con presupuesto de Coparmex. Nunca jamás yo me recuerdo haber aceptado ni un solo centavo, ningún programa gubernamental que recayera en tener recursos como organismo empresarial. Y creo que ahora varios organismos empresariales han caído en esa tentación y consecuentemente, pues eso moralmente, creo yo, resta la posibilidad de dar autoridad, ¿no? También de tener la autoridad moral para poder reclamar algunas cosas, ¿no? Y para denunciar también algunos actos de corrupción, ¿no, don Guillermo? Porque ves que la Coparmex tiene representación en todos lados, tiene posibilidad de influir en agendas, en comités de adjudicación, de adquisiciones, y no vemos ninguna denuncia con nombres y apellidos. Vemos denuncias generales, ¿no? Pero no denuncias con nombres y apellidos. Tal empresa es un corrupto, tal funcionario hace esto, ¿no? Y cuando has denunciado no pasa nada. Exacto. Coparmex encabezó un tema que yo encabecé mucho tiempo contra el auditor general del Estado. Yo lo recuerdo. Y ahí sigue estando, ¿no? No dicen que en diciembre se va, dicen. Pero hizo lo que él quiso, no lo llamábamos al Congreso y no iba y nadie le decía nada. Construyó un edificio que costó millones de pesos y nunca le dio cuentas a nadie. O sea, y Coparmex fue muy agresivo en ese sentido. Sí, ahí tienes toda la razón. Pero no se logró lo que se pretendía, ¿no? Claro. Vamos al corte, Belén, y seguimos platicando también para que nos explique un poquito cómo es administrar el tema educativo, ¿no? Claro, y conocer un poquito más también acerca de su trayectoria personal, ¿no? Que hemos hablado. Nos queda un bloque más. Ya estamos de regreso en Perspectivas, dialogando, una charla por demás interesante con Ahora Guillermo. sí, preguntas relámpago. Preguntas de relámpago. Don Guillermo, ¿algún libro de cabecera? El que siempre he mencionado, caray, ya me estoy haciendo como Peña Nieto. Siempre, yo creo que nos pasa a todos. Mi libro de cabecera de toda mi vida ha sido El Principito, toda mi vida. También nos lo dijo Medina Mora. Sí, es un libro maravilloso. Ideológicamente, ¿cómo se define? De derecha al centro. Centro-derecha, digamos. ¿Algún personaje de la historia que reconozca? Un gran hombre que yo reconozco, mexicano, Pancho Villa, un hombre sensacional, y un hombre extranjero, pues
Charles de Gaulle, para mí la historia de Charles de Gaulle es un hombre maravilloso, ¿no? Respetuoso de su familia y respetuoso de su vida pública. Y de su patria. Música. Y de su música, los tríos. Boleros. ¿No? Buenísima música. Fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Ahora ya no tanto. Sigo siendo Chiva y seré toda mi vida, pero ya ahora el fútbol mexicano como que, no sé. Lo importante es que es Chiva. Somos muchos que estamos decepcionados del fútbol mexicano. Bueno, no es momento para esas reflexiones, ¿verdad? Don Guillermo. Ni para hablar de las derrotas de la Exacto. Perfecto, lo entiendo. Don Guillermo, administrar educación supongo que es prácticamente el 50% de la nómina del Estado, sindicatos por todos lados. Mi ¿no? tiempo, 73%. Imagínate. Bueno, es que ha crecido tanto el presupuesto que ya es ahorita entre el 45 y el 50. Pero, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona ese barco tan enorme que es la educación? Bueno, básicamente, ahí por principio de cuentas es una decisión del gobernador, el recurso que se le da a la Secretaría de Educación. A mí me decía Paco Ramírez Acuña, cada año me le bajaba. Y me decía, pues es que te va bien. Siempre te sobra dinero, me decía a mí. Junté en aquel entonces cerca de 1,000 millones de pesos y le saqué al gobierno federal otros 1,000 millones de pesos. Y hicimos con eso los CECITEC, los colegios de bachilleres, todas las universidades tecnológicas que tiene hoy todavía el Estado. Me tocó a mí, por instrucciones del gobernador, hacerlas. Pero fue con recursos que pudimos ahorrar de la propia. Es que no había boom petrolero en ese momento. No, comenzaba, pero digamos, los estados no gastaban lo que gastan ahorita. ¿No? Yo recuerdo los presupuestos de Paco y de Alberto. El presupuesto de Paco eran 30,000 millones de pesos. Yo tenía 14,000 millones y ahí incluía el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Ahí en los 30,000. En los 14. Hijo. Don Guillermo, ¿y la tan llevada y traída reforma educativa en términos muy generales está por el camino correcto o definitivamente hay que echarla para atrás? Yo creo que hay una frase que genera una distancia enorme entre la anterior y la nueva. En la anterior jamás se habló de calidad educativa, en esta hoy se habla de calidad educativa. Mi tema, que yo siempre diré, está hoy todavía mocha porque no se ha dedicado a la formación, a los maestros y a la capacitación en la formación magisterial. ¿Por qué? Hoy en día, y ya lo platicábamos hace rato, hoy en día los maestros están teniendo que aprender al mismo tiempo que los alumnos, ¿sí? El tema del manejo de los sistemas computacionales. Claro, tecnología. Y entonces, bueno, ante esa situación es muy preocupante. Tu pregunta, Belén, tiene una enorme trascendencia. El analfabetismo que vamos a tener en los niños en los próximos años, que van a ser la clase trabajadora, va a generar una enorme distancia entre el que sí sepa manejar y conocer un sistema computacional, a los niños o los jóvenes que no tengan o acceso, los padres de familia que no lo vayan a conocer. Y esto va a ser una problemática todavía mucho más seria del analfabetismo, de que no puedan saber leer o escribir. Que se resolvía con un libro, con un maestro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se les debe mucho a los maestros en ese sentido, y muchísimo más en que las escuelas normales no se ha podido decidir que ya no puedes seguir ese viejo sistema. Tienes que entrar a un sistema como lo hizo Chile, en donde la formación del magisterio se hace a través de universidades públicas o privadas que le den la facilidad de un programa de capacitación de fondo, porque al final de cuentas, por más que yo veía el otro día unos niños haciendo sus trabajos en las laptops, pues jamás se podrá quitar la presencia del maestro en el salón de clases. Entonces, creo que en ese sentido todavía hay muchas cosas por hacer. Don Guillermo, Enrique Peña Nieto, danos una opinión de lo que ha sido el sexenio de Enrique Peña Nieto y si crees que pues, como al parecer dicen las encuestas, ha sido pues, un sexenio muy negativo para este país. Yo no creo que haya sido un sexenio muy negativo. Creo que hay actos que generaron sellos muy negativos de la persona, que no es precisamente el poder y la capacidad real
pero que lamentablemente marcan muchísimas aspectos de visión de la sociedad, y que eso empieza a generarse en juicios, ¿sí? Yo creo la Casa Blanca, todo ese tipo de cosas. El tema de la Casa Blanca, el tema que se habla un poco, pero de la casa también de Videgaray, Malinalco, ¿no? de la casa de Osorio Chong, de sus familiares, o sea, esos enriquecimientos, pues yo creo que ya están, esto que nos está pasando, por ejemplo, en Veracruz, diciendo, se salta de todo, ¿no? Ya de qué nos podemos asombrar. Cuando ves que un rancho de 600 millones de pesos y lo ves y dices, no puede ser. Ahí a la vista de todos, ¿no? Sí, y la sociedad, pues yo creo que el defecto más grande del licenciado Peña Nieto es que ha confiado demasiado en sus amigos, y sus amigos no le han sabido responder. Y al final de cuentas, pues él es el responsable, porque él es el que nos da cuentas a los mexicanos. Pero también, don Guillermo, perdón, prometió en su momento una gestión muy eficaz de la economía, y tú lo sabes, la deuda se ha incrementado a niveles muy importantes, los recortes en el gasto público han sido realmente en sectores que no tendría que haber recortado, el crecimiento económico muy bajo, también la gestión de la economía no ha sido nada positiva, ¿no? Por eso, pero fue lamentablemente por depositó la confianza de sus amigos. Gente que no tenía que. En gente que no tenía la capacidad ni la formación para poder hacer, veamos la historia, cuántos años fue secretario Mena, ¿no? O sea, gente que ya le sabía, que sabía por dónde podía manejarse. ¿Cómo puede ser posible que 2 sexenios limpian en gran parte la deuda externa, y hoy, en 4 años, pues 50% del PIB. Hemos crecido el 50% del PIB? Entonces dices tú, bueno, eso en un economista no puede dejar de conocerlo, ¿no? Y bueno, pues esos son los temas que lo ponen a él borrando cosas muy importantes que se han hecho, por ejemplo, en el campo. En el campo hay cosas que han tenido solvencia económica. El gran proyecto destructor de él fue llegar con una reforma energética cuando ya esa energía está de salida en el mundo. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, pues ya que le y ahí depositas todas tus esperanzas, ¿no? ¿sí? Y luego, pues vas a querer venderlo a un lado donde sí hay dinero, pronto aquí enfrente nos dicen que no, y bueno, pues entonces ahora sí que estamos al revés de lo de Trump, ¿no? Claro. Oiga, don Guillermo, ¿qué viene para usted después de concluida su gestión en el ayuntamiento como regidor? ¿Qué planes, qué proyectos? Ahorita, Belén, antes que pensar en cualquier cosa, ahorita tengo que pensar en mi salud, ¿no? Tuve un año muy difícil el año pasado. Afortunadamente creo que Dios me ha dado la oportunidad de poder irme rehaciendo de todo esto, y sobre todo me ha dejado aquí, cosa que pues estoy muy agradecido, y que me siento bastante bien, pero hoy primero tengo que pensar en mi salud, en seguir apoyando a mis hijos en el negocio, porque ahora con lo de los dólares pues nos ponen a tener que trabajar y ahorrar a comprar euros. Pues ni más que compras con dólares. Así bueno, sí, al final sí. Entonces, ahorita por lo pronto es estar en el ayuntamiento haciendo lo que yo creo que tenemos que hacer. Creo que Zapopan es un municipio que tiene enormes necesidades. Yo lo he dicho muchísimas veces. Y bueno, pues hay que tratar de coadyuvar a sacar lo más que se pueda en este sentido. Y luego ya veremos, hay muchas cosas que se pueden hacer, a veces hasta fuera de estar en la vida política. Creo que ya he adquirido la experiencia necesaria, y también te diré una cosa, creo que ya tengo el derecho de empezar a pensar, a decir, hay que disfrutar lo que Dios me ha dado, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, y cuando pasas momentos difíciles, don Guillermo, supongo que piensas más en el sí. presente. Te cambia. Dices, ya eso de andar pensando 3 años, ¿a qué puesto voy? Ya eso pasa a segundo lugar, ¿no? Te cambia la vida desde ver a tu mujer, desde ver a tus hijos, desde ver al negocio, desde ver hasta adentro de ti mismo, decir, oye, pues esto no es para toda la vida, ¿no? Esto se va a acabar. ¿Y cuándo? Pues a lo mejor dentro de un rato, ¿sí? Entonces, pues,
Mi mujer a veces me dice, es que te faltan muchos años. Le digo, sí, yo quiero tener muchos, pero no es la voluntad de uno, ¿no? Y bueno, pues me esfuerzo mucho por resolver y he resuelto mucho mi tema personal, pero también entonces eso me pone la disyuntiva de que tengo que primero resolver eso. Absolutamente. Y después ya veremos. Y nosotros, como lo hemos visto recuperarse muy bien en los últimos meses, por eso confiamos en que va a hacer todavía muchas cosas. Tiene toda la razón, mucho derecho para descansar también. Ya lo decidirá y habrá tiempo. Muchas gracias, don Guillermo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias por darme esta oportunidad de acordarme de muchas cosas. No, al contrario, gracias por compartir todas estas anécdotas. Nosotros nos vamos, Enrique, lunes, 9 de la noche, Perspectivas.